Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente reunidos gracias a Sofía, Escuela de Posgrado, y a nuestra plataforma Zoom. Bueno, de lo que vamos a hablar en esta noche es acerca de la gobernabilidad en la República del Perú. Bueno, ¿y por qué la República del Perú? Porque ese es el nombre oficial de nuestra República, República del Perú. Entonces vamos a ver algunos temas acerca de la gobernabilidad en nuestro país. Bueno, si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor anota, y al final de la exposición habrá la opción de diálogo y de interrogantes, ¿ya? Bueno, ¿qué es la gobernabilidad? Bueno, para estudiar un poco este término vamos a hacer una breve justificación. En el mundo entero y en nuestro país hay una gran necesidad de profesionales en investigación y en interpretación de nuestra realidad nacional. Eso es lo que las universidades no están formando: profesionales en investigación e integración de nuestra realidad nacional. Y que sean capaces también de identificar los conflictos. Hay muchos conflictos en nuestro país. Hay crisis, etcétera, ¿no? Y la administración también de los mecanismos legales, institucionales y participativos. Los mecanismos legales son las normas. Estamos viendo cómo es que se están enfrentando hoy en día dos poderes del Estado, y eso definitivamente que le está pasando factura a nuestra gobernabilidad como Estado-nación, el Estado peruano. ¿Bien? Y también hay que ver la gobernabilidad no solo en el poder legislativo y en el poder judicial, así como también en todas las instituciones o entes autónomos constitucionales y todas las demás instituciones descentralizadas. Bueno, sabemos que hay un gobierno central, que vendría a ser una suerte de gobierno nacional, hay un gobierno regional, hay un gobierno provincial y hay un gobierno distrital. Cada uno tiene sus propias prerrogativas y sus propias facultades. Entonces, lo que hace falta hoy en día en nuestro estado, y no somos quizás el único país, es la falta de profesionales capacitados en estos temas que yo les acabo de mencionar. ¿Y qué sería la gobernabilidad como tal? Bueno, para ello vamos a ir al enfoque sistémico, ¿no? En donde se dice de que la gobernabilidad es un sistema que agrupa, engloba o concentra a 6 subsistemas. ¿Cuáles son esos 6 subsistemas? Uno es el Estado, que es una organización jurídico-política; la sociedad, que somos todos nosotros las personas; la estructura nacional. Bueno, estamos hablando de una estructura no solo económica, sino sociodemográfica. Eso es lo que muchas veces el gobierno de turno solamente se pregunta o se preocupa por la macroeconomía o por las cifras y muy poco por la población, ¿no? Hay también una estructura internacional. Nosotros formamos parte de lo que hoy se llama la aldea global, ¿no? Hay un marco constitucional y que hoy precisamente está en candente debate, ¿no? Cada uno de los poderes reclama lo que es suyo, y entonces acá lo que se está haciendo es ir a un tercero para que sea él el que dirima este conflicto competencial que estamos hablando del Tribunal Constitucional frente a ese conflicto o a ese diferendo que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Y luego están las interacciones entre todos estos subsistemas que les acabo de mencionar. ¿Bien? Si hacemos un poco de historia, hay antecedentes en el Perú sobre la gobernabilidad. Bueno, con la llegada de los españoles, indudablemente se produjo un gran choque cultural. El encuentro de Francisco Pizarro y un puñado de hombres y el último Inca con todo el séquito real y que se encontraba vacacionando en la ciudad de Cajamarca, en los baños del Inca, para ser más exactos, luego de haber vencido a su hermano Huáscar. Ahí había un conflicto también entre la Casa Real de Cusco y la Casa Real de Quito. Ambos consideraban que eran los legítimos herederos al trono. Y es así que se produce esta guerra fratricida. Y justo en ese momento es que llegan los españoles. Pero vean, en 1562, a pocos años de la llegada de los españoles, en 1562, ya se produce un, entre comillas, congreso de varios señores curacas. No nos olvidemos que lo que existía en el antiguo Perú era curacas, no era caciques. Ese término cacique viene de Centroamérica. Acá lo que existían eran curacas, ¿no? De los diferentes grupos étnicos de la región central. Estamos hablando de Huancayo, Tarma, Jauja, etc. Estos señores curacas se reúnen en 1562, a los pocos años de la llegada de los españoles, y quien los organiza, quien los concentra, quien los reúne, es Fray Domingo de Santo Guzmán, ¿no? Quien pide autorización al Consejo Regional de Indias para que se lleve a cabo este, entre comillas, congreso de varios señores curacas de la Sierra Central de lo que hoy es Perú, ¿no? Y producto de esta reunión, de este congreso, es que se elabora un primer e importante documento, que es una propuesta de acuerdo de gobernabilidad y que le envían o que le remiten a su majestad Felipe II, entonces rey de España, en donde, entre otras cosas, habían propuestas. Y la primera propuesta es la supresión de las encomiendas de los indios. Una encomienda era algo similar a un feudo en Europa, ¿no? donde un, digamos, súbdito español o ciudadano español era dueño de una determinada extensión de terreno y con todo lo que había adentro, incluidas las personas. ¿Bien? Y lo que se le pedía también al rey era el retiro de los asentamientos hispanos en las tierras costeñas y andinas. No nos olvidemos que los incas no necesariamente instalaban sus casas o sus domicilios en los valles, en la zona de labranza, en la zona de cultivo, sino que ellos se iban a las partes altas en donde no se podía sembrar para reservar precisamente la tierra fértil y la tierra que sea fácil de trabajar para la agricultura. Y lo que también pedían era la restitución de las tierras arrebatadas por los españoles. Ojo, estamos hablando de pocos años después de la llegada de Pizarro y de la fundación de Lima, ¿no? Y lo que se propone también es un nuevo gobierno en las colonias españolas, en que las autoridades fueran elegidas por sus propios grupos étnicos. El tema de la elección popular. Vean, estamos hablando de 1562. Esto era algo totalmente novedoso para la época y era hasta
hasta cierto punto una herejía, ¿no? Porque como en aquella época ya se hablaba de elecciones entre los pobladores para elegir, valga la redundancia, a sus autoridades, ¿no? Pero estas instituciones, y las vamos a llamar así, serían más eficaces y más eficientes, y lo que ellos proponían también era de que el impuesto o tributo vaya directamente al rey y que no haya que no haya esta suerte de intermediarios entre el virrey, el oidor, el corregidor y todas estas autoridades que llegaron con los españoles, ¿no? Y acá viene la parte más, digamos, interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne viene con hueso y en este caso, entonces, lo que se establece finalmente es que los señores naturales, ¿no?, otorgaban poder a individuos de su más absoluta confianza. ¿Quiénes eran estos individuos de su más absoluta confianza? El arzobispo Loaiza, acuérdense del hospital, el arzobispo Loaiza, Fray Domingo de Santo Guzmán, que es el que los reúne, el que los convoca. Bueno, el arzobispo Loaiza era la máxima autoridad eclesiástica en esa época. Y en España, Fray Bartolomé de las Casas, que era el que en la madre patria estaba luchando por el reconocimiento de los derechos fundamentales y de las libertades también de los indígenas. Eso es el primer antecedente que hay sobre gobernabilidad en nuestro país, y estamos hablando del año 1562 con los españoles en nuestro territorio, donde ya se habían fundado algunas ciudades y se había establecido también el tema de la encomienda, que no es otra cosa que un feudo a la peruana, ¿no? Luego hay que resaltar también la nueva corónica, así, corónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Acá hay que resaltar algo muy interesante. La mayoría de los dibujos, ¿ya? Bueno, esa es la primera parte de la obra, pero junto con todos esos dibujos, esas gráficas, esa representación que hacía Guamán Poma de Ayala, hay una segunda parte que son las recomendaciones sobre la base de esta realidad. Vean, es el estudio de la realidad y la propuesta. Y, bueno, y este documento de Guamán Poma de Ayala está fechado o datado en 1615, en los inicios del siglo XVII, y es una obra que se dirige al rey, y de hecho en el propio documento establece así, de parte de su humilde vasallo, don Felipe de Ayala. Y acá hay que ver las dos dimensiones de la obra de Guamán Poma. Uno, que es la caracterización histórica, estamos viendo todos estos dibujos, todas estas representaciones, y otra parte, que es la que menos se ha estudiado y que han encontrado ya la obra completa de Guamán Poma, está en un museo de una universidad de los Estados Unidos en este momento. El nombre no lo tengo a la mano, pero esta segunda parte de la obra son las sugerencias que hace Guamán Poma de Ayala al rey para el buen gobierno en el reino de las Indias, es decir, en el Perú. No nos olvidemos de que cuando llegan los españoles, ellos seguían pensando todavía que esto era la India, ¿no? Sino que se daba vuelta. Esos son los dos principales antecedentes acerca de la gobernabilidad en el antiguo Perú, antes de nuestra vida
republicana. Y esto es algo que muy poco se ha ido estudiando y que vale la pena el reconocer o el de ampliar nuestros conocimientos acerca de tan importante tema. Bueno, ahora lo que vamos a ver, ¿qué es la gobernabilidad? Bueno, el Centro Carter en los Estados Unidos, que es una ONG fundada por el expresidente Carter de los Estados Unidos de Norteamérica, establece el término governance en inglés, ¿no? Y este término no tiene una traducción exacta o una traducción precisa, pero lo que sí hace es una alusión a la idea del buen gobierno. Vean de lo que ya nos hablaba Guamán Poma en el siglo XVII, ¿no? Y la traducción literal sería gobernancia. Eso es algo que nos puede ayudar. Bueno, luego está también don Samuel Huntington, ¿no? A quien le encargaron hacer el estudio de esta comisión trilateral, y en 1975 Samuel Huntington hace un diagnóstico de la realidad y establece que es la época en que la enorme mayoría de los países latinoamericanos estábamos viviendo en regímenes de dictadura militar. El caso peruano, estamos hablando de Velasco y luego de Morales Bermúdez, y recién en 1980 es que se vuelve a la vida democrática, ¿no? Y entonces lo que menciona Huntington es de que esto se produce, ¿por qué? Porque los estados se habían vuelto ingobernables y se necesitaba en realidad una mano dura para ello. Está también la idea de Norberto Bobbio, ¿no? Bueno, Norberto Bobbio nos habla de que el problema de la ingobernabilidad, ojo, ingobernabilidad, es la versión contemporánea del problema del Estado, en que peca no por exceso, sino por defecto de poder. ¿Por qué? Sabemos que el Estado tiene todas las herramientas, es independiente, es soberano, tiene una estructura jerárquica, etc. Tiene todas las herramientas para hacer el ejercicio del poder. Pero no hay un exceso de poder si no hay un defecto de poder. Entonces, la ingobernabilidad es precisamente aquello. Y frente a esta situación, lo que Norberto Bobbio propone son dos vías o dos alternativas, ojo, extremas ambas, ¿no? Uno es la disminución de toda la demanda social mediante métodos forzosos y autoritarios, coercitivos inclusive, que compriman la capacidad de protesta de los actores sociales. Estamos hablando del tema de la represión. Hemos visto hace pocos días que todos los deudores de los bancos han estado haciendo una marcha para que se dé alguna norma que los ayude, ¿no?, al congelamiento de deudas, etc. Hay 1001 salidas, pero es el Estado represor. Les ha caído palo, los han detenido, etc. Y la otra salida, el otro extremo, es el de simplemente ceder al pueblo, lo que vendría a ser una suerte de populismo que sabemos que a nada bueno lleva. Bueno, y lo que se produce acá es una crisis de legitimidad. Entonces, el Estado, y acá vamos a hacer un poco de memoria del primer gobierno de García, ¿no? Hay una crisis política que luego se traduce en una crisis económica, y al no saber qué hacer, se echa mano a las medidas netamente populistas, ejemplo, la maquinita, estatización de la banca, entre otras cosas. Pero esto lo que finalmente genera es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque así como en el ámbito personal, una vez que nosotros damos satisfacción a una de nuestras necesidades
inmediatamente surge una nueva necesidad. Lo mismo sucede con el pueblo. Usted le da algo hoy y le va a pedir más mañana, y así sucesivamente. Y llega un momento en que es imposible atender. Bueno, nos vamos a salir de Perú y nos vamos a ir a Venezuela. Es imposible atender a toda esta demanda porque ya no se cuenta con todos aquellos recursos con los que se contaba producto de una disciplina fiscal. Entonces, acá a la vaca la están ordeñando y la vaca está tuberculosa y, bueno, finalmente van a terminar matándola y la van a terminar comiendo y se van a quedar absolutamente sin nada. Entonces, cuando hay una crisis de legitimidad, es el momento propicio para que surja algún caudillo, algún aventurero y se haga del poder. Acá hay que tener bastante cuidado porque estamos viendo en algunos países vecinos que esto ya está pasando o ha pasado nuevamente, porque la historia es cíclica, la historia se repite. Ahí hay que tener bastante cuidado. Existen también algunos documentos acerca o para la gobernabilidad en Latinoamérica. Estamos hablando de una obra de Diego Achart y de Manuel Flores, allá por inicio de los 90, ¿no? Estamos hablando de Fujimori en nuestro país, en donde ellos hacen un estudio y envían una recomendación a todos los presidentes latinoamericanos en donde estaban incluidos también los expresidentes de la República, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, también estaba CEPAL, PNUD, OEA, y también a los intelectuales y a los académicos. ¿Y de qué se trata este documento interesante? Son 4 formas para entender a la gobernabilidad. Bueno, y vamos a ver cuáles son. Uno, que hay que ver a la gobernabilidad como la eficiencia del gobierno y del Estado para formular y aplicar políticas económicas y administrar la gestión pública. Vean, la gobernabilidad como eficiencia del gobierno y del Estado para formular y aplicar políticas económicas y administrar la gestión pública. Acá, ¿qué es lo primero que yo debo ver? Es el tamaño del Estado. ¿Qué tamaño de Estado requiere? ¿Qué tamaño de Estado necesito? ¿Un Estado grande, un Estado paquidérmico o un Estado pequeño y muy ágil, ¿no? Luego de ello ya se puede establecer cuáles son los campos políticos y cuáles son los campos privados. ¿Qué es lo que atenderá el propio Estado y qué es lo que va a atender la inversión privada? En ese caso tenemos el tema de la salud, de los hospitales públicos del sistema de salud público peruano. Estamos hablando de los hospitales del Ministerio de Salud y de las regiones, de e-salud y el tema de la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso es un ejemplo. Y con ellos también está todo el sistema privado de salud, llámese clínicas, EPS, etcétera, ¿no? Entonces, en eso es en lo primero que hay que nosotros reflexionar y ver cuál es el tamaño del Estado que queremos. Desde la otra óptica también sería la gobernabilidad como el grado de sustentación social que alcanza las políticas públicas en medio de los ajustes modernizadores. Estamos en pleno siglo XXI y se hace necesario hacer ajustes modernizadores. Se está criticando mucho a nuestra Constitución actualmente, pero nos guste o no, gracias a ese marco constitucional es que estamos mucho mejor que antes. Ahora, lamentablemente, esta pandemia nos está pasando factura, pero hay que tomar medidas y hay que tomar decisiones sobre la marcha y hay que optimizar todos los recursos con los que ya se cuenta. Había un déficit en salud, ahora estamos viendo que
sobre la marcha estamos ordenando la casa primero y luego invirtiendo. No hay que verlo como gasto, sino como una inversión. El otro punto, enfoque, sería el de la gobernabilidad como una variable política que resulta de la capacidad decisoria de las reglas de juego de nuestra democracia y de las respectivas dotaciones de decisionalidad, de representación y de participación política que egresen del sistema de gobierno, ¿no? Y de su sistema de partidos, de su sistema electoral, y así como la relación que hay entre todas estas variables. Acá hay que hacer una profunda reflexión si es que los partidos políticos están o no están cumpliendo su principal rol. Estamos viendo este nivel de Congreso en pleno siglo XXI. Bueno, esto parece pues de la época de las cavernas, en algunos casos, salvo honrosas excepciones. No hay que tampoco generalizar, ¿no? Entonces, ver de qué manera los partidos políticos seleccionan mejor a sus cuadros, porque esto es lo que finalmente va a repercutir en la gobernanza o en la gobernabilidad. Y la última óptica sería el de la gobernabilidad como capacidad de administrar los ajustes producidos como consecuencia de los procesos de integración económica. No nos olvidemos que formamos parte de la aldea global, estamos en la era de la globalización, en donde un estornudo de los Estados Unidos o de China es una neumonía para nuestro país. Entonces, lo que ha surgido para hacer frente a ello es el tema de los bloques económicos, ¿no? Está, por ejemplo, Mercosur, en nuestro caso tenemos el Pacto Andino, entre otras. Si bien es cierto, no se avanza mucho en realidad, pero es un interesante paso. Por ejemplo, cuando se estaba negociando el TLC con la Unión Europea, ¿no? Nos juntamos con Bolivia, bueno, y simplemente Bolivia no quería el tema del TLC con la Unión Europea. Entonces Perú tuvo que solicitar de que haga la negociación por su propia cuenta. Estaba negociándose el TLC con los Estados Unidos de Norteamérica, y ahí estábamos junto con Colombia, y cada país tiene su propia peculiaridad, sus propios problemas, y lo que se tuvo que pedir es también que se maneje por separado. Entonces, estos bloques, si por un lado son buenos, por otro también como que retrasan las cosas, ¿no? Existe una agenda de gobernabilidad democrática. Esto es un interesante documento elaborado por el PNUD, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y lo que básicamente es un proyecto de gobernabilidad y de desarrollo humano, le llaman, y que se aprobó en el año 1996 en la sexta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno en Santiago de Chile. Y lo que básicamente esta agenda contempla es que hay que consolidar la paz mediante consensos genuinos. Vean, en la dinámica del poder se lucha por el poder primero, se conquista el poder. Bueno, en la lucha por el poder, en la competencia, bueno, estamos hablando en lucha en el amplio sentido del término, ¿no? Se supone que es dentro del marco de la Constitución y de la ley. En la lucha por el poder, todos quieren el poder. En la conquista del poder es que solo uno gana ese poder, ¿no? Es el que triunfa, el triunfante. ¿Basta con eso? No. Hay que mantenerse en el poder. Ojo, no basta con luchar, no basta con ganar, hay que mantenerse en el poder. Y el último estadio sería el de lograr el consenso,
que muy pocos gobernantes lo logran. Ojo, el consenso, porque esta es la única manera de garantizar la paz. ¿Por qué? Porque todos están involucrados y todos están comprometidos también. Eso mismo también sucede entre los países, ¿no? Hay que consolidar la paz mediante consensos genuinos. En nuestro país, gracias a Dios, ya no tenemos diferendos. Los últimos que teníamos han sido resueltos de la mejor manera posible, hasta por la justicia internacional. Hay que avanzar también hacia una economía que ésta sea competitiva y a la vez equitativa. Esto es algo que aún no se ve, que hay que todavía trabajar en ello, porque sí tenemos una economía competitiva, estamos muy bien, pero no es aún equitativa. Eso sería quizás el segundo paso que viene. También hay que volver más eficaz y más eficiente a la función pública. Estamos avanzando, hay una serie de normas en las que hay unos requisitos mínimos para ocupar algún cargo, algún puesto público, pero estamos viendo de que para ser congresista solamente basta con tener 25 años de edad y haber nacido en el Perú, ¿no? También hay que descentralizar el Estado, ¿no? Pero no esa descentralización que por darle la contra a Fujimori en el tema de las regiones, lo que se hizo fue la departamentalización de las regiones. Cada departamento es una región. Es más, una provincia es una región. Estamos hablando de Callao y de Lima Metropolitana, que ya no tienen límite, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están juntos, es un solo bloque. Y el caso, yo le voy a hablar del norte porque yo soy de allá, existía la región nororiental del Marañón, por ejemplo, que estaba integrada por Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. ¿Por qué? Porque ellos comparten muchísimas cosas, desde lo comercial, etcétera, y que válidamente servirían. Entonces hay que hacer una suerte de regiones transversales, que es lo que realmente falta y lo que Pulgar Vidal en un momento propuso. La descentralización, pero de verdad. Y hay que fortalecer también al poder local, pero no hay que fortalecerlo dándole plata, ¿no? Como es lo que se ha hecho en la pandemia, y que ni siquiera se tomó la molestia de ver pues, la cantidad de población de cada uno de los distritos. Y una muestra de ello es que, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, que es el distrito más grande del Perú, ha recibido lo mismo que otro distrito pequeño, vamos a poner de ejemplo Lince o Jesús María. Entonces es imposible que se atienda de la misma forma o de la misma manera. Y si nos vamos al uso de la fuerza pública, por ejemplo, ¿cuántas comisarías tiene San Juan del Lurigancho? ¿Y cuál es su extensión de terreno? ¿Cuánta población tiene? ¿Y cuántas comisarías tienen los otros distritos residenciales? ¿Y cuántos efectivos policiales? ¿Cuántos patrulleros? Eso es algo que hay que revisar también. Hay que perfeccionar a los parlamentos, al poder legislativo. Esto es una triste realidad. Estamos viendo cómo cada uno de los congresos de la República es peor que el anterior, ¿no? Se suponía que con el cierre del Congreso pasado, por ser obstruccionista, entre comillas, y con la elección de este nuevo Congreso complementario, las cosas iban a ir para mejor o iban a cambiar para mejor. Estamos viendo de que no necesariamente es así, y ahora vemos a un legislativo que quiere hacer el rol de ejecutivo y a un ejecutivo que quiere hacer el rol de legislativo, y hay un conflicto de poderes, hay una pugna entre los dos poderes del Estado de la República, y esto está pasándonos lamentablemente la factura, ¿no? Bueno, la gobernabilidad también debe ser entendida como el reforzamiento
de la administración de justicia. En otra conferencia mencionaba que nuestro país cuenta con una de las mejores legislaciones del mundo, comparable con Finlandia, con Dinamarca, porque lo que hacemos es importar las normas y que no necesariamente responden a nuestro contexto. Pero frente a esa brillante legislación, a esas brillantes leyes, hay un sistema de administración de justicia que no es uno de los mejores del mundo. Y el resultado de la ecuación es ineficacia de la norma, inaplicabilidad de la norma y, lo que es peor, en algunos casos, la inconstitucionalidad de la misma, ¿no? Entonces hay que reforzar a nuestra administración de justicia y hay que darle los recursos que realmente necesita. No es posible que el presidente del Poder Judicial, un poder del Estado, le tenga que estar mendigando al viceministro de Hacienda que le aumente el presupuesto. Un ejemplo sería, a ver, Chile tiene la mitad de la carga procesal, bueno, estamos hablando judicialmente, ¿no? La mitad de la carga procesal de Perú, pero tiene el doble de presupuesto. Esto es una muestra que nos debe llamar poderosamente la atención para repensar y ver qué se puede hacer al respecto. Porque justicia que tarda no es justicia, hay un viejo dicho, ¿no? Lo que hay que hacer también es el fortalecimiento de los partidos políticos. Estos partidos políticos deben tener una ideología determinada y deben tener escuelas de formación de los futuros líderes políticos, ¿no? Acá hay cierto personalismo. Hay propietarios de partidos, por más que se diga que no, hay propietarios de algunos partidos políticos y estamos observando que una bancada determinada sale diciendo una cosa y después su líder sale diciendo otra cosa y finalmente la bancada tiene que retractarse porque ha sido desautorizada. Eso es algo que no debería pasar. Igualmente hay que robustecer el ejercicio de la ciudadanía. Acá nuevamente mencionaré, casi siempre lo hago, de que ser ciudadano no es tener el DNI azul o el DNI blanco cuando es electrónico. No. Nuestra ciudadanía tiene que ser una ciudadanía efectiva, ¿ya? Y hay que educar a las futuras generaciones también en la cultura democrática, en la cultura de la democracia. Muchas veces se cree que democracia son las elecciones. Esa es una de las tantas manifestaciones que tiene la democracia. Otra tarea pendiente es la erradicación del narcotráfico y de la corrupción. Acá todavía hay una tarea pendiente. Y también hay que procurar una gobernabilidad democrática, obviamente, en el contexto de la globalización. Bien, en cuanto al sistema de la gobernabilidad, bueno, vamos a ir un tanto desmenuzando. Está primero el Estado. El Estado, lo que nos han enseñado en educación cívica, es la nación jurídica y políticamente organizada, asentada en un territorio. Eso es un Estado. Pero un Estado tiene sus propias características jurídico-normativas. En nuestro caso, el Estado peruano cuenta con un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, cuenta con gobiernos regionales, gobiernos municipales y diversas instituciones públicas, y está también la interacción entre ellos, ¿no? Y si hablamos de la sociedad es también el elemento humano y hay un grado de diferenciación, ¿no?, entre las personas, ¿no? Ojo, esto es algo para bien, no es algo para mal. Entonces, hay que tomar en cuenta a la sociedad, que es el elemento humano, pero esta sociedad debe estar organizada necesariamente en grupos o colectivos, ¿no? Nuestra estructura nacional, bueno, nosotros dentro de la estructura nacional contamos con
componentes, y estos componentes están interrelacionados, ¿no? Y estamos hablando de la economía nacional, de la economía regional, en nuestro caso Latinoamérica o Sudamérica, y de la economía global. Hay una estrecha relación entre ambas. Luego hay que ver también el tema de la sociodemografía, es decir, cómo está nuestra sociedad. Este es el tema de la migración del campo a la ciudad y de las ciudades a Lima. Y el último de los fenómenos que estamos observando antes de la pandemia era la gran migración de hermanos venezolanos que, porque no pueden subsistir en su país, están, entre otros países, viniendo al Perú. Y está también el marco jurídico normativo de la estructura nacional. Hay un marco normativo al respecto. En cuanto a la estructura internacional, hay N tratados, acuerdos, convenios internacionales que han sido suscritos por nuestro país. Bueno, pero esto me hace recordar a los convenios de las instituciones, ¿no? Se hace la ceremonia, se firma el convenio, se toma la foto, se publica, pero después no se implementa. Lo mismo sucede entre los países. Hay sendos tratados internacionales y lo que hay que procurar es cumplirlos, ¿no? Existen organismos internacionales, los más conocidos, Naciones Unidas, la OEA en nuestro caso, etcétera, ¿no? Y hay una gran cantidad de países que son los que conforman esta sociedad planeta, vamos a llamar así, sociedad planeta o aldea global. ¿Y qué pasa con la economía? Ya les mencioné de que un estornudo de los Estados Unidos o de China es una neumonía para Perú, porque ellos son los que compran nuestros insumos o nuestras materias primas. Nosotros tenemos una industria extractiva, más que nada, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta la sociodemografía internacional. Estamos hablando del caso de Venezuela, el caso de México, el muro de la frontera entre los Estados Unidos y México, etc. Y hay que tomar en cuenta también el fenómeno de la globalización. Hay países globalizantes como también hay países globalizados. El otro elemento es el marco constitucional. La ley de leyes es nuestra constitución, nuestra carta magna. Y como diría Kelsen, es una norma hipotética fundamental. Una constitución tiene una parte enunciativa en donde están enumerados todos los derechos y las libertades fundamentales de las personas, y eso está en el caso peruano en el artículo 2 de nuestra carta, y como hay más derechos que no han sido recogidos, está el artículo 3 que los abogados llamamos el numerus apertus, en donde existe la posibilidad de que hay más derechos y más libertades fundamentales que hay que reconocer. Está el tema de la interacción entre todos estos poderes del Estado, instituciones dentro del marco constitucional y en la dinámica nacional y en la dinámica internacional. A esto le vamos a llamar articulaciones operacionales. ¿Y qué son las articulaciones operacionales? No son otra cosa que las relaciones y las interrelaciones entre los 5 elementos que les acabo de mencionar o los subsistemas. Y el carácter y el resultado de cada una de estas interacciones es lo que determina finalmente el funcionamiento y la capacidad de reproducción y desarrollo de nuestro sistema. Grosso modo, eso es el tema de la gobernabilidad en la República del Perú, que está próxima a cumplir los 200 años de la proclama de la independencia por el general argentino don José de San Martín, allá por el 28 de julio de 1821, y en las anteriores cátedras bicentenario hemos escuchado de que no solamente fue Lima,
fue en el norte del Perú, en algunas ciudades también de la selva, etcétera, y que esto viene desde la llegada misma de los españoles a nuestro país. Ya se estaba luchando por nuestra independencia de otra nación extranjera. Bueno, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, inquietud, bueno, la espero. Hay la opción de levantar la mano e intervenir. En la parte inferior derecha está la manito. Ustedes levantan la mano y se les concede el uso de la palabra, o si no, pueden hacerlo también mediante chat. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Aporte quizás? César Garay. Adelante, César. El micro tiene que activar, César. Ya. Ahora sí. Con esto, pero bueno, hemos venido, sabes que soy profesor, me he iniciado el curso de Administración del Estado, hay algunos alumnos que han invitado y están participando. Es un tema muy importante. Se tiene en el curso de Administración del Estado, pues, toda la teoría del Estado, las normas, ¿no? De la Secretaría de Gestión Pública, el Decreto Supremo 004-2013, la LOPI, etcétera, ¿no? La Constitución. Pero no, notamos que esos documentos, como los mismos alumnos lo han destacado, es teoría. Es teoría. Y a veces teoría no muy coherente. Y el reto que tenemos en la universidad, en el posgrado, en la maestría de gestión pública, es precisamente partir de la teoría, partir de la realidad, confrontarla con la teoría y como tú mencionabas, explicar los problemas y un análisis crítico con un proceso de investigación adecuado para poder resolver los problemas. Y notamos que sobre todo en la teoría de separación de poderes, que no se ponen de acuerdo fundamentalmente el poder ejecutivo y el poder legislativo. Aparte que también debo decir que hay cierta participación en Fiscalía y en el Poder Judicial, en algunos de los, tanto en el Ejecutivo por otro lado. Nos preocupa porque realmente cuando hablamos de la parte de la realidad que nosotros incluimos, vemos, como tú mencionabas, que la debilidad de la democracia, la debilidad en todo caso del Estado, y la falta de diálogo y la falta de confrontación. Entonces, esto es una preocupación. Como tú dijiste, ¿no? Nuestro sistema, bueno, es presidencialista, hay, por decir algo, el poder se quiere mantener, ¿no? El caso actual, el poder ejecutivo sale a, se pelean entre ellos, ¿no? ¿Quién tiene más poder, quién tiene más fuerza? Pero no se entiende que el Estado es uno solo. Entonces, esa es la preocupación, entendiendo de que somos pues personas que los participantes estamos en esa problemática de estudio, de investigación y sobre todo los profesores que queremos nuestras experiencias, nuestras preocupaciones, tratar de orientarlos, ¿no? A dónde apuntar. Muchos ya no desconfían de los partidos políticos, porque los partidos políticos ya no tienen una cúpula, y en todos los partidos, ¿no? Y tú has hablado inclusive algo más directo, ¿no? Muy propietarios. Entonces, no es democracia, no es esto. Entonces, esa es mi pregunta, y conociéndote profesionalmente y como amigos, ¿qué nos recomendarías a los que estamos participando aquí en general, pero básicamente a los futuros maestros y doctores de gobernabilidad, de la administración pública y algunos maestros profesores que tenemos esto como especialidad? ¿Cuál sería el norte? Porque, por ejemplo, el Acuerdo Nacional,
el plan bicentenario, que es el plan general, es matriz para para los planes sectoriales, para los planes regionales y estratégicos. Y yo di una conferencia también de planeamiento estratégico, que se usa, pero solamente para el resultado final del presupuesto. Una vez que el primero de enero tiene presupuesto, se olvida el planeamiento. Nadie controla. El seguimiento, el control, que no es solamente de Contraloría, ¿sí? Porque vemos que es un proceso que está dentro de la ley de modernización de Estado, simplemente. Esa es la modesta inquietud, Willy, para que nos Bien, puedas orientar un poco. vean, hay un acuerdo nacional, ¿no? En donde toda la sociedad, y ahí subrayo, entre comillas, toda la sociedad está representada y no es así. ¿Ok? Están las ONGs, que no sé quién les ha dado esa facultad de ser los representantes de la sociedad, cuando perfectamente sabemos de que ellos responden a otro tipo de intereses. Los grandes ausentes de este acuerdo nacional, desde mi punto de vista, y suscribo lo que digo, son el cuarto poder, que es el poder de los medios de información y de comunicación. No están presentes en el acuerdo nacional. Por consiguiente, no se encuentran ni involucrados, menos comprometidos. Y es así que frente a cualquier inconveniente que se presente, la prensa le da con palo al gobernante de turno o al político de turno, porque no forma parte del acuerdo nacional. Y actúa más bien como una suerte de chantaje, ojo, es mi punto de vista, suscribo lo que digo, chantaje al gobierno de turno para que por medio de los recursos para la publicidad se porte, como dicen, y mutis. Eso es algo que nos debe llamar la atención. El otro gran ausente es el poder de los uniformados. Hemos escuchado a nuestro ministro de Defensa, a nuestro presidente del Consejo de Ministros, al propio presidente de la República decir de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Entonces, ¿por qué los pones de adorno en una conferencia de prensa? Eso creo que fue un exceso, desde mi punto de vista. Pero está bien, no son deliberantes, no pueden opinar mientras estén en actividad. Pero hay grandes colectivos y muy importantes, ellos que sí pueden hacerlo. Ejemplo, las asociaciones de generales y almirantes en situación de retiro, ADOGEN creo que se llama. Hay otra asociación, ADORFAIP, Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hay asociaciones de coroneles y de capitanes de navío. Asociación de egresados de El CAEN. Oiga, ¿por qué no se les convocó a ellos? Ojo, ya no visten el uniforme. Pero ¿quién mejor que ellos, que han transitado durante toda su carrera y han visto con sus propios ojos nuestra realidad nacional? ¿Quién mejor que ellos para conocer nuestra realidad nacional? Pero están ausentes. Bueno, o por último, la familia militar, ¿no? Bueno, las esposas, los hijos, etc. Han debido participar. Entonces, los dos grandes ausentes, estamos viendo en el acuerdo nacional, son el poder de los medios de comunicación y el poder de los uniformados, pero no de los que están en actividad, sino de los que ya están en la situación de retiro. Eso por un lado. Ahora, nuestro acuerdo nacional, que inicialmente fue de 20 y tantas políticas de Estado, ahora creo que ya estamos por la 33 o la 35, exactamente no recuerdo, reúne todos los requisitos o todas las características de un proyecto nacional. Un proyecto nacional. Pero le falta algo. Le falta la cereza, y que vendría a ser el kit. No es vinculante. Al no ser vinculante,
cualquier aventurero que se haga del poder hace lo que quiere y no necesariamente cumple esas políticas de Estado donde están establecidas ya en el acuerdo nacional que reúne, como les digo, todos los requisitos y todas las características de un proyecto nacional, un proyecto país, un proyecto Estado, que eso es algo que nos debe preocupar porque otros países ya lo tienen. En nuestro país ni siquiera tenemos identificado cuál es nuestro interés nacional, el interés como nación. Y una vez que quede establecido cuál es el interés nacional, vamos a plantearnos cuáles son los objetivos nacionales. Y ojo, los objetivos sí son medibles, sí se pueden cuantificar, se pueden evaluar. Una vez que establezco cuáles son los objetivos nacionales, establezco ya los planes y los programas en niveles, ¿no? Eso es lo que, bueno, eso es lo que nos falta aún. Estoy viendo amigos de otros países, bueno, el Ecuador, por ejemplo. Ecuador está presente. Joseph Mendieta, creo que en estos días va a exponer, porque esta semana es una semana internacional. Bueno, en su país, ellos, por ejemplo, la tenían clara. Ecuador, país amazónico. Y no pararon hasta tener una salida por el Amazonas. Vean, o sea, ellos... a ver un momentito, vamos a apagar el audio de alguien. León, ya. Ellos se plantearon ese objetivo nacional, bueno, y lo lograron. Entonces, una vez que se logra, ya se plantea otro objetivo nacional. Eso es algo que en nuestro país falta aún. Ahora, estamos ya por cumplir 200 años de república y seguimos echándole la culpa a los españoles, a los chilenos, a los ecuatorianos. Todos tienen la culpa menos nosotros. Y eso no es así. Hay que asumir nuestra responsabilidad. El tema de la independencia o de la emancipación es como cuando ese joven, pues, cumple los 18 años y decide irse de la casa. Lo que él haga o deje de hacer es ya su responsabilidad. Lo que él haga o no haga con su vida es de su entera responsabilidad. Lo mismo sucede con nuestros estados que hace 200 años hemos ido proclamando la independencia, adoptamos la forma republicana y entonces ahora nosotros mismos somos los responsables. Estamos hoy en día criticando a los gobernantes y a los políticos de turno, pero esas personas están en donde están porque nosotros hemos elegido eso. Ahora, bueno, de repente usted no votó por tal o por cual congresista, etcétera, pero somos una república democrática en donde la mayoría gana. Y ahí está. Ese es el resultado. Hay una pregunta de Antonio Tinajeros. Adelante, Antonio, desde Lima Sur. Le voy a pedir que la pregunta que haga sea sobre el tema, por favor, ¿ya? ¿Me escucha, doctor? Sí, adelante. Ok, buenas noches. Doctor, 2 puntos. Mire, ante todo quisiera que por favor me permita dialogar con usted al final del cierre de su conferencia. Ya. Pero tengo una inquietud. Vea, su tema obviamente tiene una connotación de una especie de historia, ¿no? A mí me hubiera gustado escuchar el enfoque jurídico, ¿no? Porque estos días, o no sé, escuché al doctor Domingo García Belaúnde, así de frente, ¿no? A boca de jarro decir, ¿sabes qué? Él no le interesa la postura que tome el Congreso porque él lo va a ver desde el punto de vista jurídico, ¿correcto? Entonces quiere decir de que esencialmente que si las cosas se hacen bien o hacen mal es una decisión de los congresistas, ¿no? O del Congreso. Pero el tema ¿es su competencia o no es su competencia cumplir la Constitución por parte del Congreso? Yo realmente, con todo lo que estoy viendo ya, todo lo que me han enseñado en la universidad se ha caído por un balde, ¿no? No sé, porque hay de todo, ¿no? Sacar a los militares a la espalda del ministro con su ropa de faena, o sea, me hizo recordar al general victorioso, ¿no? Al que están llorando algunos familiares de él, están llorando de que el hombre esté hasta
Atalqueque, pues o creo que ya murió, no sé. Entonces, mire, doctor, desde la óptica jurídica, que usted ha hablado, del tema de la gobernabilidad, eh, que sí, sí, claro, lo que uno ha estudiado, pues, o lo que uno ha escuchado clases, pues, hace en segundo año, tercer año, la ciencia política, la lucha de los grupos de presión, pero así con tanta felicidad decir de que hay un complot, ¿sabe qué? Yo estoy organizándome acá como una banda para sencillamente mentirle al Congreso y mentirle a la Fiscalía, ¿no? Ah, me llegó eso a manos del Congreso, complot, sedición. Y veo también inclusive periodistas como la Rosa María Palacios, ¿no? Así. Entonces, y ahora usted ha hablado también este tema ¿cómo se llama? Claro, retóricamente hay que reforzar los partidos y si sencillamente se ha manipulado, con el cuarto poder que usted habla, se ha manipulado para que sencillamente las personas vean de que los partidos son de más, que son organizaciones criminales. Entonces, esta situación, doctor, de la gobernabilidad en este estado, en estas circunstancias, pero desde un enfoque jurídico, doctor, porque cuando uno va a hablar ante el juez, no le va a hablar de historia, le habla del enfoque jurídico. Inclusive en nuestra cara nos dicen los jueces, ¿sabe qué? ¿Dónde está? No está en el código, no se puede. No puedo, no te puedo pedir, no te puedo dar permiso para salga ¿cómo se llama? Con permiso para salir del país. No está normado. Entonces, bueno, eso, yo quisiera su enfoque jurídico de este tema de la gobernabilidad, ya no en estado de pandemia, sino en estado como usted dice, choque de poderes. Y bueno, yo personalmente no creo que sea choque de poderes, sencillamente alguien que quiere retener el gobierno y punto, quiere retener el poder, ¿no? Y no le interesa de que sencillamente nuestro representante a nivel mundial es un inmoral. Así concreto. Yo me sorprendo, doctor. Tengo 20 años de abogado. Me sorprendo de que un delincuente o alguien que comete delito no es inmoral. Y yo he sido consejero de ética, usted sabe, ¿no? Entonces, a muchos abogados se les ha procesado, se les han sancionado porque han cometido un delito, sin necesidad de que sean sentenciados. Y usted lo sabe, usted ha sido directivo. Entonces yo le ruego eso, doctor, el enfoque jurídico, ¿no? Y usted tiene experiencia, es una persona preparada. Gracias. Ok, Antonio, muchas gracias. Vean, acá todo está escrito y todo está normado. Así como el Ejecutivo tiene la facultad o la prerrogativa de disolver el Congreso a su vez tiene la facultad o la potestad de declarar la vacancia del presidente de la República o de la censura al Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, acá lo que están haciendo el Ejecutivo por su lado es recurrir a un tercero. Este tercero es el Tribunal Constitucional, para que interprete a la Constitución en la parte referida a la vacancia presidencial, porque el término que se usa es muy lato, es sumamente amplio, que es el tema de la incapacidad moral, y que se viene recogiendo desde las primeras constituciones del Perú, incapacidad moral. No nos olvidemos que hasta la primera mitad del siglo pasado, el término moral hacía alusión al tema psicológico, ¿no? Entonces, incapacidad física o psicológica sería, en todo caso. Pero ahora la moral está referida al tema de los valores éticos, etcétera, ¿no? Esperemos que esto se resuelva de la mejor manera posible. Ahora, no está bien de que un presidente de la República esté inmerso en estos temas eminentemente domésticos, bueno, viendo declaraciones ante la fiscalía o que hay que borrar los registros, etc. Ahora, existe un ministerio público, existe una fiscalía de la nación que válidamente puede encargarse también de su tema. Por el mismo hecho de ser presidente, es cuando culmine el mandato es que se le puede procesar. Estamos a pocos meses, ¿no?
Y en lo que no comparto, Antonio, es en el uso alegre de términos o de adjetivos. Para mí, delincuente es una persona que ha sido condenada por un determinado delito. Recién ahí, ojo, es mi posición. Recién ahí se le puede llamar delincuente. Escucho, ¿no? Que llaman ratero, estafador, etcétera, pero ¿está realmente probado tal cosa? Y hace unas cuantas semanas expuso alguien acá también y hablaba de un expresidente y lo tildó con los peores adjetivos. Es una persona que está cumpliendo condena, pero es por el tema de los derechos humanos, no por otros temas. La leyenda de Alan García, que Alan García robó, nunca se probó. Para mí, mientras no se pruebe, no hay nada. Ojo, es mi punto de vista, yo soy responsable por lo que digo, y yo sí me preocupo por tener mayor cuidado en el uso de los adjetivos calificativos, porque no está bien, no está bien. Llamar delincuente a una persona porque hay una versión de que habría cometido delito, todavía ni se le inicia la investigación, yo no lo puedo condenar antes de, ¿no? Lo que va a pasar es que el Tribunal Constitucional, así como declaró de que fue constitucional el cierre del anterior Congreso, declarará también, pues, si es o no es constitucional el tema del inicio del proceso de vacancia del presidente de la República. Ojo, que es una potestad exclusiva del Parlamento Nacional. Entonces, esperemos que los jueces constitucionales del más alto nivel interpreten la norma y que marquen la pauta. Ahora, ¿existe jurisprudencia al respecto? Sí, en nuestro propio tribunal. Hay una sentencia del año 2003 en donde habla de la incapacidad moral. Entonces, no nos olvidemos que las fuentes del derecho no solo es la ley, también la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, etc. Entonces, hay que echar mano a ello. Ahora, ningún extremo es bueno, ¿no? Cada uno de los poderes del Estado tiene sus propias facultades. En el caso de la libertad personal, por ejemplo, el Poder Judicial tiene la facultad de sentenciar o de absolver a una persona. Estamos en delitos, ¿no? El Congreso de la República tiene la facultad de la amnistía, que es el olvido del delito. Amnistía viene de amnesia. Me olvido que hiciste tal cosa. Y el Ejecutivo tiene el tema del indulto, que no es otra cosa que el perdón de la pena. Vea, cada uno de los poderes del Estado tiene su propia prerrogativa o su propia facultad respecto a la libertad de una persona. Eso es algo que debemos respetar y deben equilibrarse los poderes del Estado. Y no por el bien, pues, de Willy Ramírez, de los que asisten a Sofía o de César Garay, que lo veo muy atento. No, es por el beneficio de todos nosotros, de todos, absolutamente todos nosotros. Bueno, yo he publicado hoy día un artículo interesante en el diario Expreso acerca de las personas con discapacidad, por ejemplo. ¿Qué está haciendo el Estado al respecto? Hay normas, hay cuotas que cumplir, sí, pero falta, pues, y siempre va a faltar. Ojo, siempre va a faltar, porque se logra satisfacer una determinada necesidad, inmediatamente nace otra necesidad mayor. En ese sentido, Antonio, y con el mayor aprecio que te tengo, hay que tener un poco más de responsabilidad al momento de adjetivar o de usar un adjetivo calificativo a determinadas personas. Ahora, eso es en el diálogo, el debate. Bueno, porque en mi psiquis, ¿no? O en mi psique, yo pues puedo pensar lo peor de la otra persona, ¿no? Pero lo que debe haber es una consecuencia lógica también entre lo que se piensa, entre lo que se dice y lo que se hace, y en ese sentido, desde mi punto de vista, una vez más, no hay una secuencia o no hay una coherencia, una consecuencia lógica
entre lo que el presidente dice y lo que el presidente hace. Ahí hay algo que nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque decir que ¿Cabe una réplica, doctor? Es que eres un abanderado de la lucha contra este tipo de problemas. Sí, a ver. A ver, doctor, mire, a vista y paciencia de nuestro gremio, del cual usted ha sido directivo, inclusive del cual usted va a ser un representante o está pugnando para ser un representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, todos los días se presentan a las personas en las comisarías, inclusive hasta con chaleco de culpables, y ¿no? Agarran, lo ponen ahí, inclusive si el médico legista, hace poquito nomás, si el médico legista dice que esto no es una falta, no es una lesión, y sale, expresan su indignación de lo que dice un médico legista, ni siquiera lo que dice el fiscal. Entonces, doctor, el decir delincuente es nuestra fraseología del diario vivir. Yo no estoy, en ningún momento he dicho que sea un habitual, un reincidente, ni tampoco un condenado, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Te entiendo perfectamente. Doctor, yo le quiero replicar algo, ¿no? Mire, bueno, me gusta ver televisión, me gusta ver las películas, y yo veo que, caramba, las grandes autoridades, cuando son llamados a las comisiones de investigación de los parlamentos ingleses y estadounidenses, tiemblan más que ir al Poder Judicial ante un juez. Pero acá no, acá sencillamente va un Richard Swing y hace un swing en el Congreso. Y si dicen algo, no, es abusivo. Entonces, doctor, uno está viendo y él ha reconocido ha reconocido, Dios, por menos, como dicen, como lo he escuchado a Philip Bate, por menos, por cosas más domésticas, están gente en la cárcel. Yo le pregunto a usted, doctor, repito, usted quiere ser una autoridad de nuestro gremio, va a ser elegido con mi voto, ya estoy dudando también ya. Doctor, dígame usted, ¿hace cuánto tiempo el Colegio de Abogados no ha hecho un pronunciamiento sobre los excesos que hace a la defensa, con los excesos que hace contra la libertad, la detención preliminar, etcétera, etcétera? ¿No? ¿Cuántos acuerdos se hacen y todos están en el archivo? Antiguamente, cuando era más joven, yo veía que el Colegio de Abogados hacía un acuerdo en asamblea y se publicaba en el periódico. Y quedaba inclusive como historia en la revista del Foro. ¿Ahora qué? Sencillamente es un chiste, ¿no? Entonces, mire, doctor, yo le acepto de que usted me diga de que, digamos, no use el adjetivo, pero con todo respeto, soy parte de la indignación nacional, ¿correcto? A mí me indigna de que con el purito que diga que es el presidente, la estabilidad, sencillamente tengamos Toledos, tengamos etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, reaccionamos, no gracias a nuestras propias investigaciones, sino que vienen del extranjero. Todas estas investigaciones no vienen de acá nomás, esta es una circunstancia, la de Vizcarra, pero todas las investigaciones vienen del extranjero, no vienen de acá. Más bien agradezcamos a Odebrecht, si no, igualito, nosotros seguimos en esto. Entonces, disculpe, doctor, ante todo, disculpe usted la tolerancia, pero hay una indignación, y venga acá a Lima Sur, doctor, pueblo popular, y va a ver que la gente está indignada. ¿Y cómo responde la gente a la indignación? ¿Cómo? No acatando las órdenes de la autoridad, no la acatan. Entonces, yo ejerzo acá un pueblo joven, doctor, y sencillamente cuando quiero alegar la ley, se ríen. ¿Correcto? Más prefieren a mí llamar al de la moto, llamar al de construcción civil, y hacen la justicia. Gracias, doctor. Ok. Mira, lo que hay es una crisis del Estado. Y es la crisis del Estado moderno. Y para los constitucionalistas vendría a ser la crisis del Estado moderno constitucional. Podemos agregar de derechos. Pero lo que sucede es que hay una crisis y esto no se puede ocultar. ¿Y cómo es que se refleja esta crisis? En donde las personas, entiéndase, la sociedad, ya no cree ni en sus normas, ni en sus instituciones, menos en sus autoridades. Normas, instituciones, autoridades. Ya no cree. ¿Ah? Hay un
hay un desencanto, hay una resistencia pasiva, ¿no? Para los que hemos vestido el uniforme. Hay una resistencia pasiva, ¿no? Me llega, pues. Y esto ya se está manifestando en una suerte de subcultura, que es la subcultura chicha o la subcultura combi, ¿no? Bueno, yo me paso la luz roja y no pasa nada. Yo salgo en el toque de queda, no pasa nada. Yo hago lo que quiero y si me cachetea el capitán Cueva, bueno, hago de que lo cambien pues, al capitán Cueva o que lo suspendan. Es decir, es un modus vivendi, y con mucha pena tengo que decirlo, en donde cada persona hace lo que le da la gana y se ha perdido el principio de autoridad, y eso es algo que hay que rescatar. Entonces, frente a esta crisis del Estado, hay que tomar algún tipo de medidas, y esto pasa sí o sí por educación. Si no educamos a las futuras generaciones, a nuestros niños que después van a conducir los destinos de nuestro país, poco o nada estamos haciendo. Y esta indignación es generalizada, no solamente es Lima Sur. Sí, sí, enseguida, Vaca, por favor, ¿ya? Esto es en todo el Perú. Existen lugares a donde el Estado nunca llegó. Esto es al interior del país. Y, bueno, sin embargo, ¿no? Están ahí, ¿no? Y no se les atiende. En este sentido, Antonio, yo creo que hay que procurar preocuparnos aún más por el campo de la educación, que es lo único que nos va a sacar del estado en el que nos encontramos, porque no hay que olvidar también que la educación es el principal factor de desarrollo de cualquier pueblo o de cualquier nación. ¿Bien? Adelante, Miguel Aurelio Vaca. Sí, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, claro. Sí. Bueno, quería acotar de que justamente en los tiempos difíciles, en las crisis, en los tiempos tormentosos, siempre es necesario, pues, los líderes, ¿no? Y lamentablemente hemos visto que en nuestro país hay una carencia de líderes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la batalla de Inglaterra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cómo se criticó a Neville Chamberlain, ¿no? El primer ministro inglés de la paz con los nazis, ¿no? Y cómo ya, pues, Inglaterra tenía una mentalidad de derrota, ¿no? Y inclusive querían, pues, llegar a aceptar las condiciones del fascismo, ¿no? Del nazismo, pero aparece, pues, la figura de Sir Winston Churchill, ¿no? Que, bueno, pues, a pesar de todos los errores que había cometido en su vida, ¿no? Como la derrota en Galípoli y todo, a una edad, pues, siendo ya un adulto mayor, toma, pues, las riendas del Reino Unido y libra, pues, la batalla de Inglaterra contra la Luftwaffe, ¿no? Entonces, él no, pues, se dedicó solamente a pelear con el enemigo, sino su visión era destruir al enemigo, eliminar al enemigo. Y ahora, bueno, por ejemplo, vemos de que se habla, pues, de una guerra contra un enemigo invisible, aparecieron grandes generales, pero lamentablemente, pues, han fracasado. Si fuera una guerra contra una potencia exterior, ya seguramente Chorrillos, Miraflores estarían quemadas, como en la guerra del Pacífico, o ya, pues, el enemigo estaría, pues, en Palacio de Gobierno. ¿Entienden? Entonces, aquí lo que falta, pues, falta, pues, un líder, faltan líderes realmente que en estos tiempos de prueba se muestran, no salen a la palestra, pero no hay, pues, o sea, vemos lamentablemente escenas bochornosas últimamente, ¿no? Doctor, gracias. Ok. Bueno, sí, bueno, lo que lamentablemente nos falta es precisamente líderes, pero líderes de verdad. Y acá hay que hacer un llamado de atención a los padres de familia
que se tiene que preocupar por la educación de sus hijos. Ojo, hablo de educación, no hablo de instrucción o de formación, educación. La educación viene de casa. Hay que tener bastante cuidado y hay que procurar también de que nuestros hijos tengan una cultura cívica, una educación cívica, bueno, que no es la misma pues la que nos enseñaban en el colegio, no, es el tema del conocimiento de cómo es nuestro Estado peruano. Por ejemplo, ahora ya los niños no saben qué es el Estado, cuáles son los poderes del Estado y cuál es la función de cada uno, ¿no? Cuando esto, al menos en mi época, esto nos enseñaban en los últimos grados de la primaria. En fin, los tiempos cambian y hay que quizás volver al origen. Un agradecimiento y reconocimiento por la participación al doctor Joseph Mendieta Toledo, que está conectado desde la hermana República del Ecuador, y a la doctora María Virginia Dorrejo González, está conectada desde República Dominicana. ¿Y esto por qué? Porque esta es la primera semana internacional y la próxima semana continúa todavía. Hay que hacer un agradecimiento especial a la doctora Isabel Ramírez Peña, que es la que ha hecho posible estas semanas internacionales. Y mañana tenemos la conferencia de la modulación a la prisión preventiva y el speaker es Joseph Robert Mendieta Toledo desde la hermana República del Ecuador. El día miércoles, la tutela estructural de los derechos expone Ricardo Rivera Aldunate, de la hermana República de Bolivia. El jueves tenemos una interesantísima conferencia, no solo desde la óptica legal, sino desde el ámbito vivencial, ¿ya? Porque lo han vivido. Estamos hablando de la jurisprudencia constitucional peruana en materia del vientre de alquiler. Expone María del Rosario Rodríguez Cadilla, Chari Rodríguez Cadilla Ponce, y su hermana Roxana Inés Cadilla Ponce. Jurisprudencia constitucional en materia del vientre de alquiler. Y el día viernes expone el doctor George Hermel Sotomayor Rodríguez, de la hermana República del Ecuador también, el tema delitos contra la eficiencia de la administración pública. Es una semana muy, muy interesante y lo que se les pide es que por favor difundan los eventos que nosotros estamos programando. Ya saben que no tiene costo alguno, es completamente gratuito. Lo único que se tiene que hacer es registrarse con la debida anticipación y el día y hora programado hay que conectarse en la sala y hay que registrar su asistencia. Una invocación, hay que tener mucho cuidado al momento del llenado del formulario de inscripción, porque conforme ustedes escriban su nombre, así saldrá su diploma. Hay algunas quejas, hay algunos reclamos en cuanto el nombre está mal escrito y es porque quizás por la prisa, etcétera, bueno, escribieron mal. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Hemos pasado a los 80 participantes esta noche, interesante. Y hay unos últimos comentarios en el chat, creo, ¿no? Antonio Torres Castillo agradece. No, las gracias a ustedes, definitivamente, porque sin ustedes esto no sería viable, ¿no? Entonces, el agradecimiento y reconocimiento para cerrar a nuestros hermanos de República Dominicana y Ecuador, y la invitación al auditorio para el evento del día de mañana. Por favor, inscríbase y pasen la voz, compartan nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, LinkedIn, nuestro canal de YouTube, que ya está funcionando. Todas estas conferencias están siendo grabadas y están en ese gran repositorio que es el YouTube. Búsquenos como Sofía EPG, Escuela de Posgrado, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer el dirigirme a ustedes en esta noche en la Cátedra Bicentenario, en donde hemos
ampliado un poco o recordado quizás el importantísimo tema de la gobernabilidad en nuestra República del Perú, y en este bicentenario esperemos que todo siga para bien y que todo siga para mejor, y que el incidente que hay con el choque entre poderes, el ejecutivo y legislativo, ojo, que ambos creen tener la razón, sea resuelto de la mejor forma posible por este tercero, por este árbitro que es el Tribunal Constitucional de nuestro país, que es el máximo intérprete de nuestra Carta Fundamental. Muchísimas gracias y hasta mañana.